se le resuelve a cada uno de ustedes, le pueda servir a otros también. Digamos que por X motivo no pueden hacer la pregunta. Y Alejandro, yo ingresé a la plataforma unos 10 minutos más tarde que la Ujú. reunión. O sea, no vi, o sea, no sé si al principio solamente se presentaron o Vamos a sea, armar un foro y ahí ustedes, a ver, si no tienen la parte de contacto, lo voy a chequear después para no ocupar el tiempo ahora y se los confirmo para mañana, donde ya vamos a tener la otra clase y repasamos la plataforma. Pero acá, ahí estoy entrando en un segundito. Pero sí, vamos a estar, somos tres docentes, ustedes son la 21524. Estoy compartiendo mi pantalla, ¿no? sí, sí. Bien. No sé si a ustedes les aparece la parte de No, chat, no, si no. perdón, No, perdón. no, Te profe, estamos no se viendo a ven. vos. Estamos viendo Ah, la cámara que te enfoca a vos. bien, bien, bien. Uy, qué feo. A ver, ahí está. Bien. Ahora sí. Ah, bien, ahí ya abre el navegador. Sí, de estas opciones, pueden ver los sitios, noticias, chat, mail interno, contactos. ¿Tienen los contactos? Acá yo, por ejemplo, puedo ver, sí, los contactos de ustedes. Y usted le tendría que salir, digamos, esto, los tutores. Y bueno, en mi caso ahí. ¿Sí? Sí, se ve. Bien. Bueno, pero les aparece a ustedes, ¿no? Sí, Sí, de sí, hecho ahora estoy viendo, sí. usamos el chat un segundo cuando se cortó para consultar si había pasado algún problema, digamos, de que sí, Perfecto. pensaba que era el único que se le había cortado. Sí, sí. No, lo van a arreglar, es un problemita que tuvieron con Zoom nada más en la plataforma, pero se va a arreglar. ¿Qué dice? Si algún día tengo un problema, asistir a la clase, tengo justificado, no pasa nada. Te vamos a dejar libre, Pablo Contreras, hasta el 2025. No, sí. Lo ideal, yo les digo, traten de no. Entiendo lo de los tiempos, pero si tienen la posibilidad de cursar, háganlo, por favor, porque acá es donde ustedes se van a. Yo les puedo dar en menos de 5 minutos, no, una exageración, 30 o un minuto la solución a lo que ustedes van a ir y van a googlear un montón de tiempo. Así que esa es la ventaja de la clase sincrónica. Lo mismo, vamos a seguir subiendo videos tutoriales. Van a ver que tiene la unidad 2, la unidad 3. Está próxima a subirse la unidad 4, donde se le enseña a desarrollar con todas las consideraciones. Y además van a tener la práctica en vivo, digamos, las demos. Y ahí pueden ir, digamos, solucionando problemas de instalaciones o configuraciones y demás, ¿sí? O mostrando los errores. Importante cuando desarrollamos, no sé qué dice acá, cada vez que desarrollamos tenemos que tratar de equivocarnos rápidamente. Increíble que alguien pueda recomendar esto, pero constantemente cuando uno trabaja en desarrollo de software, me pasa a diario, que es que desarrollas un cierto tiempo y después la mayor parte, por lo general, tiene que ver con la depuración de aquello que uno fue el artefacto de software, digamos, que estamos desarrollando. Entonces, ¿en qué deriva esto? Cuando practicamos, si no sale un error y nos equivocamos, ahí es clave, digamos, poder eh, buscar ayuda para poder solucionar ese error. ¿Cuál es el beneficio de eso? O de exponer el error y que entre todos los podamos solucionar. El beneficio es que ese error ya se soluciona y la próxima vez que te vuelva a ocurrir, ya ese error no lo vas a sufrir unos 30 o 40 minutos como me suele pasar a mí. ¿Sí? Cuando te mandás solo en esto, es complicado, digamos, sobrellevar, digamos, si empezás a navegar por internet y hay un millón de tutoriales que no termina adaptándose completamente a lo que a uno quiere resolver. Bueno, en definitiva,
no se preocupen que las clases sincrónicas se graban, pero sobre todo es importante que ustedes puedan consultar todo lo que no les quede claro, ¿sí? Bien, respecto al dinamismo de las aplicaciones web, estábamos acá, ¿no es cierto?, donde estábamos hablando de cómo es la interacción completa entre lo que son la aplicación cliente y nuestra aplicación de servidor backend, ¿sí? Entonces, estos son los componentes esenciales, digamos, principales de nuestra aplicación. Y ahí es donde ustedes dicen, bueno, frontend, voy a buscar información sobre frontend, voy a buscar información sobre eh, lo que es un servidor de backend, lo que es un servidor de base de datos. ¿Tengo que ser experto en el tema? No, la verdad que no. Nosotros, con el pasar de las clases y las prácticas, les vamos dando la guía para que ustedes vayan desarrollando. ¿Sí? Pero el tema está en que nosotros no le vamos a dar todas las soluciones para que hagan una aplicación y no se equivoquen. ¿Sí? Van a errar una letra, van a escribir, le va a faltar un punto y coma, bueno, JavaScript no, pero le va a faltar cerrar una etiqueta, detalles mínimos, digamos, y muchas veces las aplicaciones como el navegador devuelven un mensaje de error que es bastante agresivo. Devuelve un mensaje que se ve todo en rojo, que está en inglés, que aparecen un montón de códigos de error. Entonces, acá en las clases sincrónicas, sobre todo, es donde le vamos a mostrar cómo sobrellevar cada uno de los diferentes errores. Por supuesto, no podríamos indagar en cada uno de los errores que se pueden producir, pero estaría bueno de que si ustedes hacen conmigo las pequeñas demos, me dicen, profe, acá no puedo, me sale tal error, entonces van a ver cómo googleando los errores con nuestro amigo Stack Overflow, ¿sí? Para quien no tiene Copilot o no tiene, no usa inteligencia artificial, entonces vamos a ver cómo podemos solucionar esos errores. Bien, vamos a volver, a ver, esto lo voy a cerrar. Seguimos. Ahora, en la parte de los frameworks que hablábamos hoy, que estos frameworks tuvieron vida gracias a Node.js que pudo sacar lo que es JavaScript fuera del contexto del navegador, ¿sí? Antes decíamos que JavaScript fue creado para darle interactividad a las páginas y enviar datos de formulario. Después, pero no era posible sacar a JavaScript del contexto del navegador. Ahora, gracias a algo llamado Node.js, que bueno, podían verlo en la diapositiva anterior, ¿sí? Logramos podemos ejecutar código de JavaScript fuera, gracias al motor V8 de Google Chrome, que no se preocupen, lo vamos a ver más en detalle adelante, cómo ejecutar y demás. Pero lo que nos permite es construir aplicaciones modernas, ¿sí? Y otras herramientas, entre las cuales dan vida a frameworks como esto. Es decir, a través de Node.js podemos construir herramientas que derivan en la creación de, por ejemplo, lo que es algún framework o librería de JavaScript. Y particularmente, como mencionaba hace unos minutos, vamos a trabajar sobre lo que es la parte de React, ¿sí? A ver, parece que no está. Bueno, vamos a grabar la parte de consulta. Recording in progress. Ahí está. Bien, entonces para la parte de los frameworks, sabemos que vamos a estar trabajando fuertemente con JavaScript, sea cual sea el que elijamos. Y toda la práctica que nosotros vamos a utilizar va a estar dirigida a poder enfocar en los módulos que siguen, las unidades que siguen, previo a terminar esto, pues, perdón, posterior a terminar esto, va a ser utilizando React. ¿Alguien conoce React o interactuó con React alguna vez? No. ¿No? Perfecto. Bueno, es importantísimo que en el módulo de JavaScript, como Padre Nuestro, tenemos que aprenderlo, ¿sí? Porque es la base esencial, digamos, para poder adentrarnos en el mundo de estos frameworks y librería para poder hacer interfaces o aplicaciones web modernas, digamos. Profe, Sí, sí. estos frameworks ofrecen todos lo mismo, o sea, son computadores.
puede ser que yo, Explorer, no, Mozilla, de todos estos acá, ya sé que no son navegadores, ¿no? Pero ofrecen lo mismo y son distintas alternativas o ofrecen distintas posibilidades. Sí, bueno, por lo general están pensados para un propósito idéntico que es construir interfaces gráficas, interfaces web, digamos, ¿sí? Todo lo visible. Entonces, una librería como React te ofrece la capacidad de hacer aplicaciones frontend que que tengan un nivel de respuesta exageradamente eficiente, ¿sí? No quiero entrar en muchos detalles técnicos, pero tiene algo que se llama Virtual DOM y lo que hace es comparar, digamos, la interfaz que ya está mostrada en el navegador con lo que hay que actualizar. Hace una contraposición y en vez de modificar toda la aplicación, lo que hace es modificar una pequeña partecita, ¿sí? Más o menos así funcionan todos, pero la diferencia por ahí radica también en que tenés a Angular, que cuando creas un proyecto de Angular, te genera un montón de carpetas, ¿sí? Donde te da las pautas que te dice, bueno, querés desarrollar tal módulo para tal interfaz, tenés que escribir tal cosa acá, tal directorio acá, tal código acá, y tenés que hacerlo así, no podés hacer como vos querés, ¿sí? También te exige que para sacarle el mayor provecho tenés que utilizar TypeScript, que es un lenguaje, digamos, o bueno, un superset de JavaScript, no me quiero ir muy lejos, pero digamos, te exige que utilice otras tecnologías. Te da un marco, la ventaja de Angular es que te da un marco, digamos, para que vos no te pierdas haciendo código espagueti, si se quiere, ¿sí? Que se refiere a hacer un código o una aplicación con malas prácticas. Entonces Angular te dice, en tal parte puedes desarrollar tal cosa y tu proyecto queda ordenado. Es un framework que, bueno, es bastante estricto. Ahora, vamos a React. ¿Qué pasa con React? Te dice, sí, mira, acá está el código, haz lo que vos quieras. Estos son los métodos que te permiten, digamos, desarrollar a tu criterio. Podés estructurar los directorios de esta forma, no pasa nada, ¿sí? Y bueno, ¿podrán verlo como una desventaja? Sí, puede ser, digamos, pero después tenemos que considerar que está mantenido por Facebook, fue creado por Facebook y mantenido, ¿sí? Y también que a diferencia de Angular, sí que son los dos que más conozco, en el caso de Angular tiene una desventaja que por ahí es bastante considerable, que por ejemplo es el break change que hay entre cada una de las versiones. Ese término se suele denominar a la compatibilidad que hay entre una versión y la posterior, ¿sí? ¿Qué significa? Si estamos programando con Angular versión 2 y queremos pasarnos después o sale una actualización de Angular, probablemente mucho de lo que desarrollamos en Angular 2 no va a ser compatible con las versiones posteriores o más nuevas. Y cosa que no suele pasar por ahí con React, salvo que haya un cambio fuerte de versión, se produce una vez cada un tiempo mucho más extenso, digamos. Y no tenemos esos problemas. Entonces podemos actualizar a las últimas características de la librería de React y poder hacernos, digamos, seguir extendiendo a nuestra aplicación con las nuevas funcionalidades que nos ofrece la librería. Ahora, en el caso de Angular, al haber un problema de compatibilidad entre las versiones, yo tendría que reescribir la mayor parte de mi código, ¿sí? Y eso lo que implicaría es que tenga que demandar más tiempo en el desarrollo y por lo tanto la entrega de lo que mis clientes están esperando como parte del entregable, de la aplicación del artefacto de software, va a incurrir en un incumplimiento de plazos. Sí, todo eso son los problemas que genera, digamos. Y bueno, ¿cuál es la alternativa entonces? ¿Me tengo que actualizar a la última versión de Angular? No, la verdad que no, podés seguir utilizando la misma. Ahora, y bueno, por supuesto, la desventaja es que si Angular en las últimas versiones saca cosas súper interesantes, y bueno, no vas a poder aprovecharla porque tenés un problema de compatibilidad, que es lo que no pasa en el caso de React en la misma medida, digamos.
Suele pasar, pero no en la misma medida. Y es por eso que muchos se decantan por utilizar React, además de que no te restringe tanto por lo que mencionaba como Angular. ¿Eh? O sea, y si uno tiene que reescribir código con Angular, porque lo hizo con Angular, eso, digamos, en un trabajo se cobraría aparte, ¿Cómo? cobra o si uno desarrolló con Angular Ujú. y bueno, Sí, tiene que actualizarlo, eso, digamos, nos tenemos que hacer cargo nosotros o el cliente sería cargo si quiere actualizar. y eso depende, porque hay que ver primero el contexto, digamos. A ver, todo depende de los O sea, es una requerimientos. decisión propia nuestra utilizar Angular o React. Y si estás Y, trabajando por tu propia cuenta, sí. Ahora, si trabajas en un lugar donde te obligan, te dicen, mira, acá el stack de tecnología que utilizamos es Angular. Pero yo aprendí en el curso de Argentina Programa a utilizar React. Y bueno, la ventaja que tenés ahí es que estas librerías y frameworks, digamos, te entrenan tanto en JavaScript que vos tranquilamente podés pasarte de uno a otro porque ya tenés la lógica y conoces mucho sobre JavaScript. Sí, esa es la ventaja que tenés. Después ya es una cuestión de adaptabilidad, digamos, de cuánto te lleva poder, digamos, aprenderte a desarrollar interfaces en Angular. Pero si es por cuenta propia, y bueno, tenés que ver con cuál te sentís más cómodo. Vue, por ejemplo, tiene una curva de aprendizaje que suele ser menos elevada que las otras dos, que Angular y que React, por lo general. Pero ojo, lo que yo les digo hoy, mañana o la semana que viene puede cambiar si lanzan una actualización y rompen el mercado diciendo, bueno, Vue, sale una noticia que Vue superó a React por tal motivo, sacó algo que React no te ofrece y así. Estos son tres nada más. Después tenemos Svelte, tenemos Next, tenemos un montón de frameworks y cosas que te es abrumador. Pero es bueno ir, digamos, a los principales para tener una idea más. Yo no lo coloqué más porque no va al caso, digamos, simplemente para que conozcan que hay herramientas que esto a ustedes les va a permitir desarrollar aplicaciones que son competitivas en el mercado, digamos, y sobre todo que son altamente eficientes. Los bancos, por ejemplo, hay bancos que se inclinan más por la parte de Angular que por la parte de React, por ejemplo. Y tiene que ver con la programación orientada a objetos, que usa TypeScript, en el cual vos no ves los errores en tiempo de ejecución, sino que ya cuando el desarrollador está escribiendo algo mal, ahí ya lo puede verificar y ya lo puede corregir, ¿sí? Si no, la aplicación no funciona. En cambio, en otros casos, digamos con React, yo podría compilar y bueno, yo escribo simplemente JavaScript y eso cuando ejecute, ahí recién voy a ver los errores. Aunque ahora, bueno, hay muchas herramientas, plugins para evitar eso. Pero bueno, volviendo a para eso hay que hacer instalaciones adicionales. Bueno, acá dice Apo, básicamente sí. Bueno, tenés para elegir si querés trabajar en un cierto lugar, depende de su stack. Bueno, cuando hablamos de stack, hablamos de un conjunto de tecnologías, como ustedes veían acá en esta diapositiva. Cuando hablamos de stack, hablamos de las tecnologías que me permiten crear una aplicación entera utilizando eh, la parte del front o desarrollo frontend y desarrollo backend, que puede ser o o Node.js, o Python, o PHP, o Ruby, Java, etcétera. ¿Sí? Vamos a tener que elegir un lenguaje y también vamos a tener que elegir un motor de base de datos, como puede ser MySQL, MariaDB, Postgre, bueno, para las documentales tenés MongoDB, hay bases de datos vectoriales que se usan con Machine Learning. Bueno, qué es lo que va a definir que vamos a usar y el tipo de aplicación que hay que hacer. ¿Sí? Después dice, React tiene la ventaja de que puedes hacer componentes y reutilizarlos. Sí, es cierto. Bueno, es la filosofía, digamos, una de las filosofías de React, construir un componente y reutilizarlo. ¿Cuál sería? Y esto lo van a ver ahora en la práctica de HTML, en las próximas clases, que
Para hacer aplicaciones con simplemente HTML, sin utilizar una tecnología como Java, perdón, como React o Angular, sobre todo como React, vamos a tener que escribir las páginas enteras, o sea, toda la sintaxis de la página, y eso ir replicándola por cada una de las secciones de nuestra aplicación o de nuestras plataformas. Entonces, supongan que ustedes tienen su aplicación que tiene 20 páginas, ¿sí? Entonces hay que hacer la estructura básica. Vamos a ir a la parte de HTML. Tenemos que hacer la estructura básica del HTML, desde que abre hasta que cierra, para las 20 páginas, ¿sí? Entonces, las librerías ahora, como React, proponen que le va a sacar una foto a esto y cuando el usuario haga algo en la aplicación y JavaScript lo detecte y hay que modificar solamente, por ejemplo, este párrafo, entonces él va a comparar la fotografía que tiene con lo que hay que cambiar y automáticamente va a modificar, en vez de todo, simplemente va a modificar la partecita que es necesario modificar. Y eso lo hace altamente eficiente. Y por otro lado, que vamos a tener una sola página. Y ya no vamos a tener 20. ¿Qué significa esto? Ya estamos entrando en cosas del segundo tramo, pero esto es muy informativo. Por supuesto que la idea es que ustedes vayan escuchándome y me van haciendo consultas sobre eso. Entonces, esas librerías ofrecen, digamos, eh, características espectaculares, digamos, para no escribir un montón de veces y no agilizan el desarrollo. Ahora, en contrapartida de eso, tenemos la desventaja de que tiene una curva de aprendizaje elevada, ¿sí? Es alto el beneficio, pero también es alto la curva de aprendizaje. Entonces, para quien quiera desarrollar las 20 páginas, tiene la opción y agregar los estilos y demás. Para quien quiera simplemente en una página modificar todo lo que hay en su interior, y bueno, opta por las librerías y desarrolla los componentes que van a ser colocados en cada una de las páginas. Y lo vamos reutilizando. Bien, ¿qué nos queda? Bueno, entonces así luce un código de Angular, por ejemplo, donde vamos a ver que para los que ya conocen JavaScript, van a ver que usa algo de sintaxis de JavaScript. Bueno, en realidad esto es TypeScript, ¿sí? Y tenemos también mezclado con HTML, que en realidad esta sintaxis se la conoce como JSX. Bien, por otro lado, tenemos React y así luce el código de una aplicación hecha con React, o un componente, mejor dicho, donde vamos a tener un contador. Y simplemente al hacer clic en un botón, lo que va a hacer es ir incrementando el valor de ese contador, de uno en uno. Y después tenemos Vue, que fíjense que tiene una sintaxis que cambia respecto de las anteriores, ¿sí? Pero básicamente cada una de ellas nos va a permitir hacer lo mismo. Bien, y con eso terminamos. ¿Consultas? Este es el momento. Se durmieron todos. No. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Todo Es que clarísimo? Miren que una consulta con mañana la voy a venir con un página, examen. más que nada. Sí. En la página, en la unidad uno al final hay como un examen. ¿Ese Mm. examen tendríamos que esperar a cierto punto de la clase para hacerlo? ¿O ya si nos informamos bien no podemos mandar a hacer el examen ese? Si ya vieron los contenidos, ya lo pueden hacer, no hay problema. Como les Ok, digo, la- la clase sincrónica tiene esto de que podemos interactuar sin la necesidad de que haya un delay entre que ustedes preguntan y que yo les pueda contestar o alguno de los tutores, ¿sí? Entonces, si se conectan, quizás van a aprender cosas interesantes o algunos detalles que por ahí no se incluyen, o cosas que son específicas que ustedes que quieran saber y que les podamos contestar. Sí, eso es lo importante de la clase sincrónica. Profe, Sí. yo tengo una duda con el tema, o sea, si React cumple la función que estoy buscando, que es programar,
¿Para qué aprendería JavaScript? Porque React se basa en JavaScript. ¿Sí? Vos cuando escribís, React no es un lenguaje, es una librería que a través de JavaScript podés escribir interfaces web, componentes web. ¿Sí? Entonces, vos aprendés React, pero la librería en sí te ofrece métodos y formas para que vos puedas desarrollar la web basado en componentes. ¿Sí? Y JavaScript es sumamente necesario para eso. Porque vas a ver código de JavaScript incorporado, por ejemplo, en React. Acá, como podés ver, este es un método y del resultado de lo que devuelve esta función, vos estás haciendo una desestructuración de arreglos. Y esto es código JavaScript. Esto no es React. Sintaxis, React, digamos, basa los componentes en un conjunto de elementos compuestos por HTML, CSS y JavaScript, al cual se le denomina JSX, que es, digamos, un acrónimo de, eh, bueno, JavaScript and XML. Es decir, que puedo mezclar, digamos, lo que es JavaScript con XML. Cosa que no puedo hacer, digamos, directamente en el navegador. Entonces, en el navegador, ¿qué hace? Solamente puede, vamos a abrir acá un navegador. Fíjense, a ver, puedo ocultar esto. Ocultar. Acá está. Bien, si yo abro con Control Shift I cualquier página, ¿sí? Vamos a hacerlo acá, Control Shift I, van a ver que tenemos la consola y podemos empezar a explorar, esto lo vamos a ver más adelante, pero podemos empezar a explorar los elementos de la página web. ¿Sí? Esta página web que ustedes ven acá está compuesta por todos estos elementos HTML que ven acá. Es la forma en que estructuraron esta página web. Y yo puedo ir analizando cada uno. Pero como vos ves acá, como ustedes ven acá, yo simplemente estoy viendo código HTML. ¿Sí? En ningún lado estoy viendo algo parecido a lo que aparece, a ver, en la diapositiva. Vamos a ver acá. ¿Sí? No tengo este tipo de sintaxis. De hecho, fíjense que acá inclusive hay algo de código de JavaScript para el que conoce. Entonces, vamos a ver que JavaScript está bien, me ofrece una forma de escribir el código para construir interfaces, pero después hay un proceso que es hacer el build de producción, que es tomar todo ese código que hicimos con JavaScript en React, o sea, todo lo que es JavaScript más XML, y tenemos que traducirlo para que quede en algo parecido a esto. Ujú. Pero esto no se va a generar, digamos, de forma estática, sino que lo va a generar JavaScript cada vez que corramos la aplicación. Vamos a venir acá. Por ejemplo, voy a abrir componente de React. Vamos a ver imágenes. Vamos a verlo acá. Fíjate cómo la estructura de los componentes, ¿sí? Tiene una sintaxis como rara, ¿no? Ahora, para que vos puedas hacer esto, fíjate que hay varias funciones y esto es JavaScript, no tiene nada que ver con React en sí. Y después sí, ya la librería nos ofrece cómo podemos manipular lo que es nuestro root, que va a ser un simple div en el HTML, y le vamos a cargar algo. ¿Qué le vamos a cargar? El componente que desarrollamos. ¿Y qué significa este welcome? Y welcome es nuestro componente que termina siendo una función. ¡Wow! Entonces, por eso, para poder adentrarnos en el mundo de React, que es lo que vamos a hacer en la próxima etapa, vamos a tener que aprender JavaScript a fondo. Sí, así que cuando lleguen en esa parte, les recomiendo que se lo aprendan lo más que puedan. No sé si respondí tu pregunta.
Sí, sí, ahí está, gracias. Bien. ¿Alguna otra? Mañana de vuelta en el mismo horario. ¿Está todo ok? Profe, Sí, el tema de los protocolos de HTTP, no recuerdo los demás. Esto es sí. importante que sepamos, o sea, que se explican No, siglas. simplemente saber que existen por ahora. Más adelante vamos a necesitar conocer, digamos, sobre el método HTTP GET y el POST, digamos, los principales que con que sepan esos ya está, digamos. Pero sí, vamos a ir de a poquito metiéndonos en ese tema. A nivel conceptual, digamos, es necesario que lo sepan, pero no a un nivel tan técnico, digamos. Sí saber que existe, ¿sí? Ok. Bien. Bueno, El chicos, tema, por sí. ahí formaron un grupo de Discord, estoy viendo acá en el chat. Voy a consultarlo porque digamos que los medios preestablecidos que a mí me sugieren, tengo que ver si son obligatorios. Si no, de última, me uno con ustedes. Pero lo ideal sería que utilicemos la plataforma, digamos, para que todos puedan beneficiarse de eso, digamos. Igual lo charlamos mañana. Yo para mañana vengo con esas novedades. ¿Ustedes ahora quieren armar un grupo de Discord? Acá veo en el chat que ya armaron uno, por eso consulto. Ah, ok, ok, ok. Bueno, lo voy a consultar y hablamos. Ok. Mañana a Bueno, las 5 nuevamente. perfecto. Dale. Bueno, nos vemos, chicos. Muchas Hablamos mañana gracias. entonces. No, por favor. Buenísimo, hasta luego. Chao, profe. Hasta Nos vemos luego. mañana. Chao, chao. Chao.